Saludos amigos, es para mí un gusto tenerlos nuevamente en su canal @RenanRiveraO. El día de hoy vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cierta información proveniente del canal France 24, ya que me parece un poco relevante para tocar este tema. Y el día de ayer estuvimos hablando de las incautaciones realizadas por el Ministerio Público, las incautaciones realizadas al señor Mauricio Hernández Pineda como al señor Eval Díaz, las cuentas de banco del señor Eval Díaz. Dicho sea de paso que muchos comentan que esas cuentas incautadas al señor Eval Díaz es algo significativo a lo que realmente él pudiera haber percibido por toda la procedencia de fondos que hubo del saqueo institucionalizado, ¿verdad? En la narcodictadura, por todas las instituciones del Estado, por parte de la narcodictadura. Dicho sea de paso que ministros del gabinete de gobierno de Juan Orlando Hernández se ha procedido a las extradiciones, como lo ha ocurrido con el señor Cosenza, ¿verdad? Y también hay otros ministros, ¿verdad?, de ese gabinete que están prófugos de la justicia. El caso, ¿verdad?, del presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, que aún permanece prófugo de la justicia hondureña. Entonces, prácticamente se está amalgamando una situación para el Partido Nacional prácticamente, porque han sido los actores, ¿verdad?, dentro de la narcodictadura, y que enfatizaron en el tema de la corrupción, y que luego del enjuiciamiento de Juan Orlando Hernández vemos un ambiente que es ideal para la instalación de la Sisi. Vemos que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro debe encaminar a pasos agigantados la instalación de la Sisi, más el interés de la construcción del tren interoceánico, pero para mí debemos priorizar, ¿verdad?, lo que es la instalación de la Sisi en Honduras. Eso debe ser una prioridad, ¿verdad?, para buscar la transparencia, evitar los temas de corrupción y específicamente fortalecer la lucha contra el narcotráfico, para que se vaya viendo el accionar del Ministerio Público y los demás entes judicializadores del país, para que la justicia no sea impartida por entes internacionales y que sea real, ¿verdad?, y que sea dentro de nuestro propio país. Esa sería la imagen que todo hondureño quisiera desear, pero que lo visto en el enjuiciamiento de Juan Orlando Hernández no es de otra manera que pudo haber sido, porque en realidad al señor Juan Orlando Hernández no se está judicializando por los hechos de corrupción marcados, de corrupción como el ejemplo del Seguro Social, entre otros, sino que se judicializó en Estados Unidos por su caso de narcotráfico, más no por la corrupción que existió en los 12 años de narcodictadura. Culpable de narcotráfico. Ese fue el veredicto del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Casi 2 años después de la acusación, la justicia estadounidense determinó que el antiguo mandatario es responsable de los 3 cargos por los que lo imputaron, incluidos delitos por conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y uso de armas. Los fiscales afirman incluso que desde 2004, antes de ser presidente de Honduras, y hasta el final de su segundo mandato en 2022, Hernández estuvo, y esto lo cito entre comillas, en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo. El tribunal les dio la razón. Ramiro Cueva Arberena nos cuenta más. Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos. Al expresidente de Honduras le bajaron el martillo en su contra por 3 cargos sobre importación de cocaína y portación de armas. Su sentencia está programada para el próximo 26 de junio. Esto dijo el fiscal federal Damian Williams. Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde su salida del gobierno, Hernández, quien estuvo al frente del país centroamericano entre 2014 hasta 2022, se vio envuelto en problemas judiciales.
19 días después de dejar el poder, fue arrestado en la capital de Honduras para ser extraditado a Estados Unidos el 21 de abril. Ya durante su gobierno, tuvo acusaciones de facilitar el tráfico de drogas, denuncias que rechazó constantemente. Rechazo contundentemente, en nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado. La familia Hernández tuvo un revés judicial cuando el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, fue hallado culpable por tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2021. Juan Orlando Hernández, que permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su extradición, tuvo testimonios en su contra de traficantes condenados que afirmaron haber sobornado al exmandatario. Por su parte, la defensa adelantó que, sea cual sea la sentencia, buscaron una apelación. ¿Qué le espera entonces a Honduras luego del fallo contra Hernández? ¿Se abre una nueva puerta contra los políticos corruptos o será una condena más de las múltiples que ha habido en Estados Unidos contra expresidentes y dictadores latinoamericanos, a los que en algún momento tuvo como grandes aliados? Ese es el tema del debate de hoy en France 24. Nuestros dos invitados están en Tegucigalpa, la capital hondureña. Ellos son Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, y Joaquín Mejía Rivera, investigador del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. A los dos les agradezco por acompañarnos en este programa y es un agradecimiento que también le extiendo a nuestra audiencia. Bueno, no es una condena solamente contra Juan Orlando Hernández, realmente es una condena contra todo el sistema y la institucionalidad política que, bueno, le hemos llamado a algunos analistas un estado mafioso, un narcoestado, una autocracia. Finalmente es un sistema que se instaló posterior al golpe de Estado y que logró pues tomar forma, crear todo un entramado en el cual se concentró todo el poder del Estado, lo que hubo realmente lo que se llama una captura del Estado, es decir, la forma más extrema de macrocorrupción, donde toda la institucionalidad se colocó en función a redes criminales corruptas y vinculadas al narcotráfico, donde prácticamente el sistema de justicia no funcionó, donde la policía y las Fuerzas Armadas jugaron un rol de apoyo en toda esta trama, y donde el financiamiento político ilícito, tanto derivado de los recursos de fondos públicos como del narcotráfico, financiaron las campañas políticas electorales del Partido Nacional, que durante 12 años gobernó el país. Y hay que decir que esto bajo el respaldo de la administración estadounidense. En 2017 se dio un proceso electoral claramente fraudulento que implicó más de 30 asesinatos y que realmente Juan Orlando pudo continuar su segundo mandato gracias al apoyo que recibió del Departamento de Estado en ese momento, ¿no? Nuestro programa a Joaquín Mejía. Joaquín, Gustavo nos explicaba que esto es una condena que habla del Estado de Honduras como tal. ¿Usted cree en ese sentido que la decisión del tribunal puede marcar un antes y un después para el país centroamericano? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Gustavo, en el sentido de que obviamente para que Juan Orlando Hernández y otros altos funcionarios del Estado, inclusive de la policía y del ejército, pudieran operar en esa simbiosis con el narcotráfico,
era necesaria la organización de estructuras que pudieran penetrar toda la institucionalidad. En ese sentido, estamos hablando que los juicios lo único que están revelando es que algunas de las cabezas visibles de estas estructuras han sido extraditadas a Estados Unidos o han enfrentado la justicia estadounidense, pero esas estructuras permanecen intactas en el país. Y en ese sentido, cuando la institucionalidad pública ha estado al servicio del narcotráfico, ha entrado en una simbiosis con el crimen organizado, estamos hablando que el desafío para Honduras es monumental. Y en ese sentido, estoy totalmente seguro de que es imposible que Honduras, con esta institucionalidad penetrada por el narcotráfico y el crimen organizado, no puede cambiar o desmantelarse de manera exclusiva sin que exista un mecanismo internacional que pueda acompañar ese proceso. Y por eso es tan importante en este momento la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, lo que llamamos en Honduras la CICI, porque este juicio contra Juan Orlando Hernández ha evidenciado esas estructuras que siguen operando en el país y que por tanto la institucionalidad ha quedado tan debilitada que es imposible que puedan sanearse, que puedan transformarse sin el acompañamiento de un mecanismo internacional. Lo que más ha estado extrañando es el accionar tardío con respecto a esto, ¿verdad? Debió de haberse dado desde mucho tiempo. Si hablamos desde la parte fiscal, como tal, de Ministerio Público, qué bien que se está haciendo, pero qué mal que se hace hasta ahora. Eso es parte de lo que debe de investigarse en función de que cuando un funcionario público deja el cargo, pues debe dársele un finiquito, ¿verdad? Yo fui funcionario público en 23 años hasta el 2004 y había que hacer una entrega total acerca de eso, ¿verdad? Pero si encontramos manejo de cuentas que no han sido declaradas o que no tienen una investigación, denota mucho de parte de la estructura estatal para que no se puedan hacer este tipo de cosas, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera más bien aprovechar la oportunidad, en este sentido, no solamente la parte de Ministerio Público, estimado, no solamente la parte de justicia, sino más bien a un llamado a lo que sería el Partido Nacional. ¿Por qué no ha expulsado a estas personas y no ha presentado una hoja ante la nación diciendo: estas personas han dañado la imagen de nuestro país, estas personas nos avergüenzan, estas personas no deben, a partir de ahora quedan expulsadas del partido? No se ha hecho. El presidente del Partido Nacional está prófugo de la justicia. Aseguramiento en cuentas bancarias del exministro de la Presidencia, Eval Díaz, que está con asilo en Nicaragua. El Ministerio Público inicia entonces investigaciones contra los funcionarios del expresidente Hernández en sus dos administraciones. Antes de dar la palabra al abogado Kenneth, saludo a don Armando Arellana. Bienvenido, licenciado. Buen día, gracias Raúl, gracias doctor y al abogado por compartir esta mañana, así como el auditorio que me parece que está interesado sobre esta temática. Don Kenneth. Gracias, Raúl. Bueno, mire, creo que empieza tarde el Ministerio Público, ¿verdad? Como institución, empieza tarde. Creo que tiene una deuda histórica con la sociedad hondureña. El Ministerio Público no es nuevo, ¿verdad? El Ministerio Público tiene ya una historia en esta nueva etapa democrática del país, 1994, y aún seguimos penando, ¿verdad?, en estos temas. Deseamos tener a estas alturas, después ya hay 30 años de un Ministerio Público en el país, y realmente el problema aquí radica, y escuchando a Omar diciendo este tipo de acciones, las hemos venido diciendo durante mucho tiempo, ¿verdad? El problema es que aquí, mire, el problema es que la clase política no quiere cambiar el país, ¿verdad? No quiere cambiar el país. Yo siempre he dicho, el tema es que el Ministerio Público actúa tarde, pero tal vez en esta nueva administración vemos un Ministerio Público objetivo, independiente, imparcial, transparente, y que realmente tiene la intención de perseguir de manera estratégica y objetiva la gran corrupción que hay en el país, ¿verdad? Y todo lo que se ha ocasionado y el daño colateral que eso ha ocasionado. Mire, el no investigar a narcotraficantes durante 20 años
cuánto luto y dolor causó a todas las familias hondureñas. El que no haya hecho las cosas de manera adecuada. En este país, mire, el gran problema es la impunidad. Ya si hay impunidad del 95% en homicidios, ya casi todo está parejo. Hay impunidad del 95% casi en todos los delitos. Entonces ya este país no da para más. Necesita una efectiva investigación seria en todos los ilícitos y trabajar parejo. Por eso, pero acá para eso también se ocupa de parte del Estado una política pública de fortalecer los órganos de administración de justicia, ¿verdad? Mire, el problema es que los países que han salido avantes de todo este tema es porque invierten en la administración de justicia. La administración de justicia es cara, no es barata. Y ese es el detalle, ¿verdad? Los países que se han preocupado realmente por darle a este tema la prioridad que amerita, se van grandes presupuestos. Contra los mencionados en el juicio de Nueva York, puntualmente contra exfuncionarios de la administración pasada, dele viento, todos vamos a estar contentos, pero parejo, ¿eh? Todo el que haya infringido la ley, dele viento, no hay ningún problema. Ahora, que lo haga bajo un punto en el que nosotros esperamos que hayan requerimientos fiscales fuertes, que no se los voten, ¿verdad? Que los jueces efectivamente cuando reciban la evidencia, que reciban todo el elemento probatorio, perfecto, haya autos de formal procesamiento, que tengan su debido proceso y al final si el Ministerio Público logra acreditar todo, está bien, perfecto, el pueblo hondureño va a estar contento porque el tema es la impunidad, ya basta. Eso es lo que tiene Honduras agotado. Sí, ayer pues se aseguraron 7 cuentas que suman 7 millones de lempiras, de acuerdo a lo que expresaron los funcionarios del Ministerio Público. Licenciado Orellana, sobre esa investigación que se está haciendo ya los funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández. Bueno, gracias. Yo creo que eso es apenas, si se pudiera decir, un iceberg, o sea, la punta de lo que realmente ha estado ocurriendo. A mí me parece legítima la preocupación de Omar García, del abogado, ¿verdad?, sobre estos temas, pero yo creo que la mirada debe ser mucho más profunda. Y siempre en sociología la tendencia es a contextualizar los fenómenos, los procesos y ver de alguna manera esos antecedentes. Creo que cuando se utiliza el concepto de clase política, ¿verdad?, que Gabriel Tarde, un teórico iniciador de la sociología y de alguna manera de la psicología social, de intentar hablar de clase social, obviamente no logró cimentar esa categoría, pero nos llama la atención que hoy en día se retoma y preocupa un tanto si la intención es ocultar a otros actores, ¿verdad? Porque tradicionalmente nosotros hemos hablado de clase burguesa, clase proletaria, clase campesina, etcétera, pero en esta jerga nuevamente retomamos esta caracterización. Y el punto es porque, ¿verdad?, decimos simplemente fue la clase política la culpable, cuando en esencia nos damos cuenta que en los últimos años sí estamos mencionando el tema de cuentas, ¿verdad?, son bancos, son sectores de grupos oligárquicos de la economía, empresarios. Se dijo también en este juicio que es interesante, ¿verdad?, sobre un empresario dueño de la producción de arroz, ¿verdad?, que se encargaba de hacer estos trances económicos. Y sí, es preocupante realmente el tema de la impunidad, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Aquí se han mencionado, ¿verdad?, hechos históricos, no solamente de Honduras, en el contexto internacional, pero yo quisiera recordarle al pueblo hondureño que durante la década de los 80 se comenzó a hablar de los paraísos fiscales, donde habían militares y políticos, ya no solo políticos, sino militares también, que habían ido a dejar dinero a paraísos fiscales, de alguna manera a estos lugares en Suiza o en algunos lugares del Caribe. Y nos llama a preocupación en medio de todo este contexto, y yo lo he mencionado en algún momento, y yo creo que fue objeto de comentarios, el famoso avión presidencial, ¿verdad? Hasta qué punto, si no se controlaba en esos momentos, ¿verdad?, qué cantidades de dinero pudieron llevarse a colocarse en paraísos fiscales. Entonces, esta es una muestra, este intento que está haciendo el Ministerio Público, pero a mí me parece que es apenas, ¿verdad?, un pinino que se está haciendo en ese intento de buscar realmente las evidencias y de alguna manera de esta forma, si se logra, como dice el abogado, muy bien, ¿verdad?, hacer
estos procedimientos que no lleven como fruto a los 2 o 3 meses o a los 6 meses a tener cartas de sobreseguimiento o cartas de libertad para los implicados que puedan ser señalados. A mí me parece que lo que ha ocurrido, además del tema de corrupción, de impunidad, ¿verdad?, es que lo que se ha mencionado en algún momento de la historia de que la justicia muerde a los pies descalzos, sigue siendo una realidad, parte de la cultura, ¿verdad?, la cultura política, la cultura de justicia que hemos tenido en este país, donde el pobre sí es humillado, es sometido, ¿verdad?, es llevado y si es posible muere en las cárceles aún sin hacerle los procedimientos correctos para que se dé la sanción. Y en concreto, ¿verdad?, los privilegios que ha tenido los de cuello blanco, ¿verdad? Son situaciones que nosotros hemos visto y realmente en estos contextos también hay que recordar situaciones que se dieron en la última década, tienen implicaciones de actores externos, actores internos, me refiero a la propia embajada norteamericana, que de alguna manera silenció, avaló un proceso de reelección, ¿verdad? Y otros actores que no solamente es lo que tradicionalmente señalamos, ¿verdad?, porque muchas veces se achaca, es esa cuestión antiimperialista o de izquierda, no, es una realidad, incluso actores, ¿verdad?, de sociedad civil, religiosos que iban y hacían oración con estos círculos políticos corruptos, que obviamente hay que ver también el corruptor, ¿verdad? Corruptor, el narcotraficante, el empresario, a lo interno o a lo externo. Cuando hablamos del tema de minería, por ejemplo, en el caso de Honduras, creo que tocamos algunos de esos temas con el doctor Omar en un posgrado, ¿verdad? Cómo de alguna manera el deterioro del ecosistema del país, la entrega con la sede, ¿verdad?, de alguna manera tiene que ver con situaciones de corrupción donde el político obviamente se somete a estas lógicas que son propias del sistema capitalista, donde lo que vamos buscando es ganancia, utilidad máxima, olvidándose, ¿verdad?, en esta dinámica de ese pueblo al que supuestamente se defiende. Cuando se llega al poder también, en esta lógica de la cultura política, ¿verdad?, es amasar y amasar más riqueza. En tanto logran compartir y repartirse, ¿verdad?, el poder, ya sea económico, político o cultural, porque también debemos hablar de esa hegemonía. Hay medios de comunicación que han estado legitimando esas dinámicas de poder y esa también, ¿verdad?, atmósfera de impunidad, cuando silenciaron frente a situaciones que se venían dando en el país. Entiendo que ese es un acuerdo, el que hay. Y yo sí creo que es importante mantener en este momento la capacidad de las extradiciones, porque efectivamente en este momento el crimen organizado, el narcotráfico sigue siendo tan formidable que nuestros propios entes se ven rebasados, y en ese sentido la colaboración y la capacidad que tiene, en este caso Estados Unidos, de hacer también un aporte es importante. Entonces, mientras no tengamos la capacidad propia, la extradición tiene sentido. Ahora, yo creo que sí hay que poder regular esa extradición para que tampoco se cometan abusos. Es decir, lo que está funcionando ahorita, ministro, es un autoacordado, no Exactamente. hay una ley, no hay nada. Exactamente. Hay que armar una ley, hacer una ley. Mira, yo creo que lo que ha sido establecido hasta ahora está funcionando, no hay que moverle tanto, hay que permitir que siga funcionando, pero por supuesto que a mediano y largo plazo debe haber una aspiración para que ese mismo autoacordado se establezca de manera ya más formal y regulada. ¿Qué debe pasar con el señor Valdía, ministro? Porque ayer son los 7 milloncitos, unas cuentecitas ahí. Sí, yo creo que es un poco irrisorio, ¿verdad? Cuando encontramos esos fondos que para cualquier hondureño, pues 7 millones es bastante dinero, pero la escala, ¿verdad?, del saqueo que se dio implica que esas son realmente, ¿cómo se llaman? Pues pirracha de lo que realmente se saqueó. Hay una expectativa y una exigencia por parte de la población hondureña de que aquí, ante las Cortes de Honduras, rinda cuentas por sus responsabilidades, por los crímenes y la corrupción cometida, también Juan Orlando Hernández y también todos sus secuaces, como digo yo, porque Juan Orlando Hernández es al final del día la cara más visible, la punta del iceberg de toda una estructura criminal que cometió corrupción,
que se vinculó con el crimen organizado desde el Estado, desde el gobierno, y ahí hay una diversidad de instituciones, de actores y por supuesto, la complicidad, la colaboración de un sector de la sociedad en el sector privado, hay que decirlo, en el sector financiero, en el sector bancario, que también fueron parte de esto. Entonces, lejos de estigmatizar, lejos de satanizar, de generalizar o de empezar a señalar simplemente por menciones o por rumores, lo que se tiene que dar aquí es un proceso de justicia genuino, de investigación por parte del Ministerio Público, que está encargado, los fiscales están encargados de hacer esa investigación, que no habían hecho en los últimos 12 años, y luego, con el resultado de esas investigaciones, el debido proceso ante los tribunales y que el Poder Judicial haga lo propio para que, conforme a ley, se llegue a una sentencia, ¿no? Y quienes han cometido corrupción, quienes han cometido crímenes, le rindan cuentas a la justicia en Honduras. Pues mira, estamos en un proceso de reconstrucción. Tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, pero eso es una cúpula. Al final del día, de esa cúpula de la Corte Suprema, se desprenden una serie de cortes y de juzgados y de jueces que en muchos casos todavía no están comprometidos con esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo mismo podemos decir del Ministerio Público. Una cosa es tener ya a un fiscal general y a un fiscal general adjunto, y otra cosa es reformar profundamente toda la estructura del Ministerio Público para que todos sus fiscales, sus fiscalías, estén comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y por eso también es importante el acompañamiento de una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, que de la mano de los operadores de justicia hondureños nos ayude precisamente a hacer justicia. De igual forma, ¿qué opinión merece estas acciones del Ministerio Público contra Eval Díaz, que era mano derecha de Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo que todas las personas que el Ministerio Público considera que deben ser investigadas, las líneas de investigación que se identifican que son serias, que hay indicios, se deben seguir. Y el actuar de la justicia en nuestro país debe ser el resultado de investigaciones serias, objetivas, científicas. Y un Ministerio Público fortalecido es precisamente lo que se necesita. Un Ministerio Público que, imagínense, durante 12 años aquí ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tocaron a Juan Orlando ni a ninguno de sus socios. Ya empezó y esperamos que se lleve a buen fin. ¿Hay conspiradores, ministro? ¿Considera usted que hay conspiradores que trabajaron a la par del expresidente Hernández y ante su gabinete? Mira, hay actores en su gabinete, en su entorno, hay empresas, empresarios, hay bancos, banqueros, por supuesto. Hay una estructura que permeó también la policía, que permeó el mismo Ministerio Público, que permeó el mismo Poder Judicial, el mismo ejército. Entonces, miren, estas son verdades incómodas, hay que ser un poco valientes para decirlas, pero hay que decirlas. Si no las decimos, si no las denunciamos, esto no va a cambiar. Cabe la revisión del Ministerio Público en referencia a las personas que salieron mencionadas producto de testimonios allá en Nueva York. Eso ya lo dije, compañero. Lo que estoy diciendo es, el Ministerio Público, afortunadamente el fiscal tuvo la iniciativa de mandar a un equipo que allá tomó nota de lo que trascendió. El Ministerio Público debe identificar las líneas de investigación que le permitan hacer investigaciones y que le permitan identificar actores culpables, independientemente de la identidad política partidaria. Actores culpables de crimen, de corrupción, que luego ese Ministerio Público pueda presentar esas pruebas y que ante los juzgados se pueda llevar a cabo un proceso. Estoy apoyando y respaldando a la compañera Rixi Moscada para la presidencia y estoy acompañando y respaldando a la bancada de nuestro partido para que podamos tener representación digna, sin traidores, en ese Congreso Nacional. Y por tanto yo no voy a participar en el próximo proceso, estoy inhabilitada para participar, es decir, no voy a estar en ninguna planilla, no voy a ser candidata, pero voy a estar trabajando junto a ustedes. Y al gordito por la reelección. Al gordito. Aldana está seguro en la alcaldía. Y ¿qué les puedo decir? Hemos estado trabajando desde el día 1, 27 de enero, comenzamos a trabajar junto a Tavo y junto a Aldana, y creo que ese reconocimiento del esfuerzo y el trabajo del alcalde
está en el pueblo ya. ¿No va a volver Ya a los buscar barrios. la diputación entonces, Pichu? No, yo estoy inhabilitada para participar en el próximo proceso. Nosotros no vamos a modificar constitución, ni leyes, ni nada para beneficiarnos. Somos respetuosos de nuestra constitución. Yo no voy al próximo proceso, pero aquí me tendrán trabajando. Pero siempre. Muchas gracias a todos, amigos. Esperamos brindarle toda la información necesaria para que estén informados. Aparte de esta información de France 24, vamos a ver otros medios nacionales e internacionales para que puedan ver información realmente importante para ustedes. Muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal, dele click a la campanita y sigamos informados. Muchas gracias a todos.